Ora para que tu esposo sea un líder. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Es difícil de imaginar, pero el matrimonio no fue invención del hombre. No todo fue idea de Dios. De hecho, fue la primera institución que Dios estableció con la primera pareja de todos los tiempos, Adán y Eva. Con ellos formó el equipo perfecto. Se les ordenó que, juntos, gobernaran el mundo. Debían ser una fuerza unificada e indivisible. Sin embargo, con la entrada del pecado en el mundo, ese equipo se fracturó cuando cada uno de ellos aportó sus intereses personales al matrimonio. Desde entonces, el liderazgo en el matrimonio ha sido un tema debatido con pasión y un asunto candente para muchas parejas. Centenares de siglos después, Efesios, un libro del Nuevo Testamento, nos proporcionó a nosotras, las esposas, un versículo que podemos usar para orar por nuestros esposos. En una época en la que la institución del matrimonio no solo pasaba por graves problemas en la comunidad judía, sino también en las sociedades griega y romana. El apóstol Pablo presentó unas instrucciones revolucionarias para cumplir el designio de Dios para el matrimonio. Sorprendentemente, lo que Pablo escribió en Efesios sigue siendo revolucionario hoy para nuestro mundo. El apóstol afirmó que el matrimonio funcionaría mejor si el esposo es el líder. Todo un concepto, ¿verdad? Bueno, a lo largo de mi vida he compartido que viví, mejor dicho, sobreviví 28 años sin un conjunto de directrices que funcionaran en la vida. Luego, como recién convertida que había fracasado rotundamente como esposa durante 8 años, quise saber con exactitud lo que Dios quería que yo supiera, fuera e hiciera. De modo que busqué de mi nueva Biblia para descubrir lo que se decía sobre mi papel como esposa. Mientras leía, observé que el plan de Dios era, en realidad, bastante sencillo y muy claro. El fundamento de Dios para el matrimonio se encuentra en el versículo Efesios 5:23 para orar por tu esposo. Tómate un minuto para leer. Bueno, querida amiga, te dejaré en la descripción una oración por tu esposo. Ahora entonces, querida amiga, les hablaré un poco sobre el paraíso perdido. Desde la creación del mundo hasta ahora, solo ha habido un matrimonio perfecto. Fue entre Adán y Eva. Fue perfecto porque no había pecado. Dios, al ser sin pecado, solo podía crear algo puro y sin pecado. Por tanto, Adán y Eva poseían estas características. ¿Te imaginas el gozo y la armonía que se experimentaba esta pareja las 24 horas al día, los 7 días de la semana? Sin discusiones, sin comentarios sarcásticos, sin peleas al tomar decisiones. Todos los días eran absolutamente perfectos, pura dicha y ningún estrés. Ni un momento de temor o decepción, sin preocupaciones económicas. Y sin problemas con la familia política. ¡Qué bendición! Desconocemos cuánto tiempo disfrutó esta pareja privilegiada
antes de que el mundo del pecado viniera a derrumbarlo todo alrededor de ellos. Desde el momento del primer ataque conspirador de la serpiente a Eva y la derrota subsiguiente de la pareja, nuestro enemigo Satanás ha estado utilizando la misma estrategia exitosa para arremeter contra los matrimonios y destruirlos. Y recibe mucha ayuda diaria de nuestra egoísta naturaleza de pecado que trabaja para mantener a los cónyuges en desacuerdo entre sí. Así es como se desarrollaron las cosas en Génesis 3 con Adán y Eva. Conforme vayas escuchando los audios, no dejes de recordarte a ti misma que las mismas acciones y actitudes ocurren hoy en los matrimonios, incluido el tuyo, y la mayoría de actividades son: 1. Echarse la culpa el uno al otro o a otros. Una respuesta natural a los problemas es que cada uno de los cónyuges le eche la culpa al otro por lo sucedido. En el jardín del Edén perfecto, la serpiente tentó a Eva a comer el fruto que Dios había prohibido expresamente que comiera ella y Adán. De hecho, era lo único que no debían hacer. Bueno, ya conoces la historia. Eva comió el fruto y luego le dio a su esposo y también él comió. Eso está en Génesis 3:6. Cuando Dios llamó a Adán, Eva y la serpiente después de la caída en el pecado, la culpa se abrió camino a lo largo de la cadena. Adán le echó la culpa a Eva, diciendo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A continuación, Eva culpó a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Ni Adán ni Eva asumieron la responsabilidad de sus actos. Cada uno miró alrededor para ver a quién podían echarle la culpa. Y tristemente, esto sigue siendo así hoy. Ninguno de los cónyuges quiere cargar con la culpa cuando las cosas van mal. Y aquí es donde el liderazgo se hunde en un matrimonio. 2. La batalla de los sexos comenzó y sigue. No sabemos qué podría haber pasado si Adán hubiera tomado el liderazgo y la responsabilidad. Pero, según las Escrituras, Dios juzgó a este trío e impuso su castigo. Las cosas no volverían a ser igual en el mundo ni en la relación marital de Adán y Eva. Sigue escuchando para ver qué sucedió. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer Dios le dijo: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A continuación le indicó a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Comentando sobre los resultados de la caída y el pecado de Adán y Eva, un teólogo señala: debido al pecado y a la maldición, el hombre y la mujer enfrentarán luchas en su propia relación.
El pecado ha transformado el armonioso sistema de papeles ordenados por Dios en desagradables luchas de voluntad personal. Compañeros de por vida, los maridos y las mujeres necesitarán la ayuda de Dios para llevarse bien. El deseo de la mujer será enseñorearse de su marido, pero el marido gobernará por el designio divino. Querida amiga, te hago una pregunta. ¿Has perdido alguna vez unos aretes costosos y te has pasado horas buscándolo? Imagino que no cesarías hasta encontrarlos, ¿verdad? Bien, ahora piensa en esto. ¿Cuánto más importante es tu matrimonio? Los aretes son cosas y se pueden reemplazar. Pero, ¿y tu matrimonio? ¿Tu esposo? Eso es otra historia. Respecto a tu matrimonio, deberías estar dispuesta a hacer lo necesario para producir el tipo de relación matrimonial que agrada a Dios. Deberías comprometerte a seguir sus normas y directrices, a vivir su voluntad para ti y tu cónyuge. Dios te ha colocado en tu matrimonio y espera que tú hagas tu parte. Esa es su voluntad para ti. Y desde luego, también tiene instrucciones para tu esposo. No obstante, te pide a ti que te centres en tu papel y te ocupes de él. Por tanto, nos preguntamos, ¿cómo hacen esto las esposas? ¿Cómo puedo yo hacer esto con mi esposa? Aquí tienes un buen principio para recordar. Cuando algo parece imposible de hacer o perdido, vuelve a la Biblia y revisa lo que Dios afirma. Esto siempre ayuda. Con una oración en tu corazón, reconsidera los fundamentos bíblicos. Una nueva mirada a lo que declara la palabra de Dios simplificará tus problemas y te proporcionará respuestas. Salomón, el hombre más sabio de su época, enseñó: reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y mi versículo favorito de todos los tiempos acerca de la confianza y el compromiso de hacer lo que dice la Biblia es el Salmos 33:11. Pero los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. Es entonces que debemos saber que un líder necesita un seguidor. No puedes encontrar nada más básico que esta verdad. Un líder no puede liderar a menos que tenga un seguidor. Tu esposo tendrá dificultades para liderar si no estás dispuesta a seguir. Así como no puedes obligar a tu esposo a liderar, él tampoco puede obligarte a seguir. Por tanto, debes elegir someterte. En este capítulo, tu versículo para orar por tu cónyuge es Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y lo que precede a esta declaración es: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Ahí lo tienes. El esposo es la cabeza, el líder, y la esposa es la seguidora. Colosenses 3:18 lo refuerza en un versículo similar. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esto significa que, del mismo modo en que debes someterte al Señor, también tienes que seguir el liderazgo de tu esposo voluntariamente. Ahora, juntemos los versículos 22 al 24 de Efesios. 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. El término someterse es una combinación de dos palabras con un trasfondo militar. Significa alienarse, ponerse en orden, organizarse, ocupar un lugar por debajo de o bajo algo. Más adelante, en el versículo 33, Pablo pasa de la sumisión al respeto. Tu sumisión no debería ser con resentimiento ni resistencia, sino que debes verla como una tarea que Dios mismo te ha dado. Por amor y por respeto, tienes que comprometerte a seguir a tu esposo y adaptarte a su liderazgo y su forma de liderar. Ahora, antes de que empieces a reaccionar a este concepto de sumisión, entiende que, aunque el mandamiento aquí en Efesios 5 y también en Colosenses 3 sea específico para tu función en tu matrimonio, todos los cristianos tienen que someterse voluntariamente y sujetarse los unos a los otros como Dios ordena, y no estar los unos por encima de los otros. Filipenses 2, 3, 8. Aquí tienes un pensamiento. ¿No te parece interesante observar que Dios no les dice a los esposos que lideren, sino que dirige su comunicación a las esposas, a ti? Te hace saber que debes seguir a tu esposo porque Él lidera. ¿Y nosotros cómo no seguir el plan de Dios? Ya que es maravilloso. ¿Sabes cómo siguen algunas esposas el plan de Dios? Bueno, se convierten en observadoras de sus esposos. Espero que tú no seas una de ellas. Saben todo lo que Dios afirma que sus esposos deberían hacer y ser, y cómo instruye y espera que traten a sus mujeres. Sin embargo, en lugar de orar para que Dios cambie a sus cónyuges y ocuparse ellas de su propia fidelidad a las funciones que Dios les ha asignado como esposas, intentan asumir el papel autodesignado de jugar a ser el Espíritu Santo. Este tipo de esposa cree que su deber consiste en señalar las faltas y los defectos de su esposo. Incluso puede adoptar una actitud de ¿cuándo? Entonces. En su corazón y quizás hasta de forma verbal, decide, cuando él haga esto o aquello, entonces yo haré esto o aquello. Posponen la obediencia a su papel como esposa y convierte el someterse al liderazgo de su esposo en algo condicionado a la conducta de él. En fin. Ahora, ¿cómo seguir el plan de Dios mediante la oración y mirar hacia arriba? Existe esperanza y ayuda para todas nosotras, y es la oración. La Biblia nos señala lo siguiente: si alguien carece de sabiduría, debe mirar hacia arriba y pedírsela a Dios. Si alguien carece de amor, paciencia o dominio propio, debe mirar hacia arriba y hacer lo que Dios dice y caminar en el Espíritu. Cuando dejas de hacer o pensar en las cosas que van en contra de la palabra de Dios, cuando detienes tus pasos o cesas en tu diatriba y oras, estás mirando hacia arriba. Esto significa consultar a Dios y examinarte a ti misma, tus palabras y tu conducta. Estás acudiendo a Dios para que te ayude con tu esposo y te proporcione su sabiduría, su amor, su paciencia y su dominio propio. En este audio nos estamos centrando específicamente en orar para que tu esposo lidere en tu matrimonio. Y aquello por lo que oras no sucederá de la noche a la mañana.
Orar por el liderazgo de tu esposo en tu matrimonio y en tu familia es una tarea que el Señor te ha asignado para toda la vida. Aquí tienes unas cuantas formas clave en la que puedes orar. 1. Ora para que tu esposo lidere con amor. El concepto mundano del liderazgo es el señorío. Muchos hombres, y esto podría incluir a tu esposo, fueron educados en un hogar en el que el esposo dominaba, dirigía mediante la intimidación. Como resultado, tal vez tu esposo no conozca otro modelo a seguir. Revisemos. En Efesios 5 se les ordena a los esposos: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El liderazgo de tu esposo no debe demostrarse en señorear sobre ti y los hijos, sino en amor, en su disposición a sacrificar su tiempo, su dinero y su vida por ti y por los niños. 2. Ora por tu esposo para que te proporcione dirección espiritual. Esto significa que estás orando básicamente para que él lea la Biblia, que vaya a la iglesia, que tenga un mentor, que respalde tu deseo de crecer y madurar espiritualmente. 3. Ora para que tu esposo ore por ti. La mejor forma en que tu esposo puede liderarte es saber lo que está sucediendo en tu vida, estar al tanto de tus temores y tus luchas, tus esperanzas y tus sueños. Esto puede ocurrir cuando ambos conversen y oren el uno por y con el otro. 4. Ora para que tu esposo lidere con entendimiento. La Biblia se refiere a ti como esposa, como alguien más frágil. Es una referencia a la fuerza física, no a las capacidades y habilidades mentales o espirituales. En 1 Pedro 3:7 se instruye: esposos, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. El hecho de que tú seas físicamente más débil no tiene la intención de ser algo negativo. Solo es una afirmación de tu necesidad de protección y provisión. Este es el papel de liderazgo que tu esposo tiene que asumir. Literalmente, tiene que cargar con una mayor parte de las responsabilidades físicas de sus vidas y su hogar. 5. Ora para que tu esposo lidere a sus hijos. Bíblica e históricamente hablando, en los hogares cristianos es el padre quien se encarga de la formación de los hijos. Ora para que tu esposo tome un papel activo en las vidas de los hijos. Ayude con la crianza física, mental y espiritual de los niños. Lea la Biblia con los hijos y los ayude a memorizar versículos clave. Ore con los hijos en las comidas y como parte de la rutina a la hora de acostarlos. Bueno, al llegar a este punto, tal vez tengas algunas preguntas. Quizás estés pensando: pero espera un minuto, ¿y si mi esposo? Consideremos 3 situaciones, y sí, en las que muchas esposas se pueden encontrar. 1. Pero, ¿y si no tengo problemas de liderazgo en mi matrimonio? Alaba al Señor, eres afortunada y bendecida por Dios, pero no abandones tus esfuerzos de oración. Que tu relación matrimonial vaya bien debería ser que ores incluso más por tu esposo y su papel como líder. Como Pedro advirtió, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar.
A tu adversario le encantaría destruir la fuerte relación que disfrutan tú y tu esposo. Cumple con tu parte de mantener tu matrimonio en el buen camino, orando y viviendo las funciones que Dios te ha asignado como esposa. 2. Pero, ¿y si estoy cansada con un cristiano pasivo? Este tipo de esposo realmente necesita tus oraciones. Es el tipo de esposo que al pedirle dirección te responde con un "depende de ti, cariño", o "haz lo que quieras, nena", o "me es igual, decide tú". Una vez más, tu primera prioridad es orar. Aparte de esto, tu papel sigue en vigor. Tienes que ayudar, seguir, respetar y amar a tu pareja. Ten como objetivo aprender mejores formas de pedir dirección para hablar de las cuestiones que tu matrimonio y tu familia enfrentan. Frena cualquier conducta que esté produciendo resultados negativos. Guarda tu corazón de la frustración y tu boca de la crítica. Sobre todo, ten cuidado de no asumir el liderazgo en tu hogar. Por supuesto, cuando tu esposo está en el trabajo o en una misión militar, tú debes llenar el vacío de liderazgo. Pero cuando tu esposo está en casa, busca las formas de pedirle que tome las decisiones, que dé las directrices, que funcione como el líder. 3. Pero, ¿y si estoy casada con un hombre que no es cristiano? Bueno, la palabra de Dios y tu papel como esposa siguen prevaleciendo en tu matrimonio. La tarea que Dios te ha asignado no consiste en cambiar a tu esposo, ni tampoco en salvarlo. La salvación por medio de Cristo y el verdadero cambio ocurren por la obra divina y sobrenatural que solo Dios puede realizar en el corazón de tu esposo. Por tanto, por encima de todos los demás, sigue orando y haciendo aquello que sabes que Dios espera de ti y de toda esposa cristiana. Ayuda, sigue, respeta y ama. Convierte en tu meta el ayudar y ministrar a tu esposo no cristiano en tantas formas como se te ocurra. Abre tu corazón y tu boca y elógiale por lo que hace por ti y tu familia. Busca sus muchas cualidades y hazle saber a diario cuánto lo valoras. Tampoco puedes esperar que un esposo no cristiano actúe como si lo fuera. Ten cuidado de no compararlo con esposos cristianos. Recuerda asimismo que Dios puede ayudarte en todo. Ahora, donde quiera que te encuentres, hoy en tu vida, no te desalientes, no cedas a la depresión, la desesperación, la derrota, la duda o el desaliento. Anímate, querida amiga. Dios conoce tu situación y tu corazón. Tu Dios es el mismo Dios que, cuando habló con Moisés sobre la esclavitud de los israelitas en Egipto, dijo que había oído el clamor del pueblo, que había visto su opresión, que había descendido y que estaba haciendo algo al respecto. Estaba enviando a Moisés. Así que, amiga, debes confiar en que Dios hará su parte en tu vida, en la de tu esposo y en tu matrimonio. Cuenta con que Dios lo sabe todo sobre tu situación, lo sabe todo, incluso si tu esposo es creyente o no, si es un gran líder o si vacila en asumir ese papel. Y conoce cada deseo de tu corazón y cada preocupación sincera que tienes por tu esposo, tu matrimonio y tu relación con él. Cuenta con el hecho y la verdad de que a Dios le importa tu situación y tu matrimonio y que se preocupa por ello incluso más que tú. Así que ora, querida amiga, pide ser el tipo de esposa que Dios quiere en el matrimonio que tienes hoy. Ora para que tu esposo ame a Cristo y crezca cada vez más en su amor por Él.
Ora para que tu esposo, como cabeza de tu hogar, se ocupe de su matrimonio y sea el esposo y líder que Dios quiere que sea. Y mientras oras, espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Un consejo sobre la oración desde el corazón de Jesús. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios te bendiga en este día maravilloso, querida amiga. Y no te olvides suscribirte a este canal, Una Mujer Conforme al Corazón de Dios.